Alberto. Qué placer. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Acá me dice Gerardo que cierro la charla a la hora del whisky. Muy bien. No, les contaba un poquito antes de conectarse algunos, que este tema del pecado siempre fue un tema importante para nuestro maestro Comar. Y desde un punto de vista filosófico, y no solamente desde el punto de vista teológico. Y al mismo tiempo le comentaba a María que nunca, que yo recuerde, se habló especialmente del tema del pecado en la fundación. Alguna vez, alguna charla referida al tema del mal, está obviamente muy conectado con el tema del pecado, pero no directamente sobre el tema del pecado. También sucede que a mí particularmente me motivó mucho últimamente pensar qué intensa es, digamos así, la relación entre el tema del pecado y el cristianismo como tal, ¿no? Es decir, el cristianismo obviamente tiene un vínculo muy fuerte con el tema del pecado, quizá más que otras religiones. Entonces eso me motivó para pensar y para meditar un poco más sobre el tema. Lo que voy a hacer entonces es una reflexión fundamentalmente filosófica sobre el tema del pecado. Y en la misma charla va a quedar justificado por qué se puede hablar filosóficamente del pecado y no es un tema exclusivamente teológico. Si fuera un tema exclusivamente teológico, yo no tendría competencia porque no soy teólogo, pero como es un tema filosófico, es que tengo esa competencia razonable, digamos. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema del pecado y el dolor. Por un lado, si uno observa nuestra época, la existencia del pecado es una realidad dolorosamente tangible. Hay muchos ejemplos todos los días de pecados muy graves que aparecen en los periódicos, en los medios, ¿sí? Aparece de pronto en La Nación que condenaron a los asesinos de un niño abusado y golpeado por sus progenitores, ¿sí? Lo podemos leer en cualquier momento. Sabemos que existe una dark web, la web oscura, oculta, que es un espacio virtual donde, podríamos decir así, abundan pecados de todo tipo y gravedad. Al mismo tiempo, vemos tremendas traiciones a la confianza, ¿no? Una mujer durante un mes, desde el espacio virtual, desde la red, se conecta con un interesado en comprar un auto. El interesado recibe fotos del auto, recibe comentarios de la mujer, establece relaciones así amistosas con la propietaria del auto que lo va a vender, y cuando el sujeto llega al lugar donde va con la plata a retirar el auto que supuestamente la mujer le va a vender, se encuentra con 3 tipos que lo matan y se quedan con la plata que él traía para comprar el auto, ¿no? Trata de personas. Acaba de salir en el diario, en el día de hoy, una noticia que un candidato a diputado por un espacio político llamado Principios y Valores, un tal Guazzaro, periodista, es buscado por la justicia por ofrecer dinero a una mujer de 44 años para tener relaciones con la hija de la mujer. Y la mujer aceptó. También está detenida. Es decir, la señora, hermosa señora, vendía a su hija por la módica suma de 50.000 pesos.
y este candidato a diputado por el espacio político Principios y Valores ofrecía ese dinero. Uno podría decir, está bien, ese es el terreno del delito, ¿no? La película de Woody Allen, Crime and Misdemeanors, Crimes and Misdemeanors, o sea, pecados graves y pequeños pecados. Resulta que en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana también hay pecados, malos tratos en la vida familiar, gente que arruina a sus hijos psicológicamente por malos tratos o por tener comportamientos desacertados o desubicados, etc. O sea, el pecado está en nuestra sociedad, como estuvo en todas las sociedades históricamente conocidas, y es una realidad tangible y sumamente grave y preocupante. Pero el concepto de pecado se ha vuelto muy problemático en nuestra época. Resulta que nuestra época se caracteriza o bien por una trivialización, una ridiculización del concepto de pecado, casi con burla se habla del pecado, se desprecia el concepto de pecado, y más profundamente hay un profundo rechazo de nuestra cultura dominante por el concepto de pecado, que lo vamos a analizar un poquito más en detalle, este rechazo. Parecería que si actualidad significa vigencia social, no hay nada más inactual que el pecado. No hay nada más inactual que el concepto de pecado. Pero al mismo tiempo, nuestra época es sumamente sensible al problema del dolor, al problema del sufrimiento. Nada más actual que el esfuerzo por disminuir el dolor. Hay nuevas éticas, por ejemplo la de Peter Singer, centradas en evitar el dolor o en disminuirlo lo más posible. El epicureísmo, el neoepicureísmo, es como el antiguo epicureísmo, un esfuerzo fundamentalmente no tanto para alcanzar el placer cuanto para evitar el dolor. Y esto es muy actual. De hecho, las religiones orientales, sobre todo el budismo, está mucho más centrado en mitigar, suavizar o eliminar el dolor que en alcanzar la felicidad. Y eso es muy actual. Y parecería, y este es el motivo de mi interés en el asunto, que el cristianismo, más que poner el énfasis en el dolor del mundo, en el dolor humano, en el sufrimiento, pone el énfasis en el pecado humano. ¿Cómo es esto? Esta charla apunta a mostrar que el tema del pecado tiene una actualidad tremenda, pero no en el sentido de una vigencia social o cultural, sino en el sentido de una vigencia real. Es decir, Comar nos enseñaba que una cosa es la vigencia cultural, lo que está de moda, lo que es comúnmente aceptado, lo que es políticamente correcto, etc. Y lo que es la vigencia real, es decir, de los verdaderos problemas de la sociedad en la que vivimos. Para poder ver la tremenda actualidad del pecado, es que esta charla se propone profundizar en la conexión entre el pecado y el dolor. Y más concretamente, en ver la conexión causal que tiene el pecado respecto del dolor. Que es algo que nuestro tiempo no ve ni por casualidad, no visualiza, y que nosotros, formados, cristianos, lectores de libros de ética, etc., no tenemos suficientemente meditado. No somos suficientemente conscientes de la vinculación empírica entre el pecado y el dolor.
Sabemos que hay una conexión teológica entre el pecado y el dolor. Sabemos que el pecado original introdujo el dolor y la muerte en el mundo. Es un misterio de la fe. Pero no tenemos tan claro que son los pecados de los hombres, de nuestros pecados, los que causan el dolor a los demás y a nosotros mismos. Es verdad que muchos sufrimientos no son atribuibles empíricamente a pecados actuales. Imaginen una enfermedad terminal que no es culpa, no es pecado de la persona que enferma, y acá hay que tener cuidado con ciertos énfasis que ponen la enfermedad como consecuencia de las propias decisiones. Esto a veces es así y muchas veces no es así, y carga mucho de culpa a la persona que enferma. Esto es entre paréntesis. Pero hay muchos dolores. Un tsunami, y el dolor que causa un tsunami, por ejemplo, es claramente sin culpa de las personas que sufren. Pero hay otros pecados que yo diría que son la mayoría, y diría que son los más dolorosos, que sí brotan del pecado humano. Y son más dolorosos precisamente porque está en juego la libertad humana. La presencia de la libertad hace más trágica a la tragedia. Piensen ustedes en un hijo muerto. Quizá alguno tuvo la experiencia dolorosísima de que un hijo muera. Si muere de una enfermedad terminal, es tristemente doloroso, pero es un dolor, yo diría, como más puro, menos contaminado de otros sentimientos. Es la simple pérdida. Dolorosísima, pero es la pura pérdida. En cambio, si nuestro hijo muere, pongamos, asesinado, el dolor va unido a un profundo enojo con la persona que lo asesinó. O si nuestro hijo se quita la vida, el dolor de la pérdida de su vida está unido a un profundo sentimiento, quizá de culpa por lo que uno no pudo hacer por ese hijo, o de enojo con el hijo que tomó esa decisión. En todo caso, la libertad hace más trágica a la tragedia. Entonces, como introducción, mostrar esta conexión entre el pecado y el dolor del mundo, del hombre. Decíamos hace un rato que hay una pérdida del sentido de pecado, que el concepto de pecado carece de toda vigencia cultural o social. Hace décadas fue denunciado esto por los papas. No es que hoy se piense que está bien matar, mentir o robar. No es exactamente esto. No se los ve como pecados. ¿Se entiende? No se los ve como pecados. Se sigue considerando que está mal, pero no se los ve en calidad de pecado. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, un primer argumento como muy evidente es que se trata de un tema religioso, el pecado. Y la crisis del concepto de pecado que vivimos en nuestra época está unida a la disminución del sentido religioso de la existencia. Esto es una verdad. La crisis del sentido de pecado de nuestra época está unida a la crisis del sentido religioso de la existencia. Sin embargo, nosotros decimos, con el maestro Komar, con Joseph Pieper, que el tema del pecado no es un tema de la revelación cristiana o judeocristiana, no es un tema exclusivo de la revelación judeocristiana.
Para algunos, el concepto de pecado es un dato revelado que solo podemos conocer por revelación, y entonces únicamente válido para quien se sitúa en la tradición bíblica, judaísmo, cristianismo, islam. En su obra El concepto de pecado, Joseph Pieper analiza este tema con mucha profundidad y muestra algo que Comar sostenía también, que es que, por ejemplo, los griegos, y no solo los griegos, pero los griegos en particular, tenían el concepto de pecado. Los paganos, los griegos, tienen el sentido de pecado. No es un concepto exclusivo del judeocristianismo. Comar mencionaba a Rodolfo Mondolfo, ese historiador socialista judío que vino a vivir a Argentina de origen italiano, un gran historiador de la filosofía, que refutó a quienes sostenían que los griegos no tenían el concepto de pecado. Y Comar adhería a esta tesis de Mondolfo. Si uno mira, por ejemplo, el Gorgias de Platón, aquel famoso texto que Comar nos citaba sobre el orden, el cosmos, ¿sí?, que es muy poderoso, muy potente, y cuando le dice al sofista, tú en cambio no prestas atención a estas cosas, ¿sí?, a Cálicles, y en cambio cultivas la prepotencia. El texto griego es pleonexia. Bueno, pleonexia es uno de los nombres del pecado en la tradición griega, que significa algo así como un exceso de ambición, pero no solamente en cuanto a lo económico, un exceso de búsqueda de poder, podríamos decir así, la pleonexia, prepotencia. Y hay otro concepto griego que también es esencial para entender la ética griega, que es el concepto de hybris, es decir, esa soberbia, sería la expresión latina, superbia, por la cual los humanos pretenden ser más que lo que les corresponde y aspiran a tener el poder de lo divino, de los dioses, la hybris. Entonces, es verdad que el pecado tiene un sentido religioso, pero no exclusivo del judeocristianismo, vamos a decir así. Tiene sentido religioso en el sentido de que hay un orden divino en el mundo, tesis que tampoco es exclusiva del judeocristianismo, que hay un orden divino en el mundo y que el hombre puede respetarlo o puede violarlo. Entonces, en este sentido decimos que el concepto de pecado tiene un sentido religioso. El mismo concepto de religión, religio, religare, es la etimología más aceptada, habla de un volver a unir algo que se había roto, de volver a ligar algo que se había roto por parte del hombre. Es decir, que el concepto religio, que es un concepto de los romanos, es un concepto que alude implícitamente a la cuestión del pecado. La religión, como ustedes saben, para los clásicos, para Santo Tomás, era una virtud natural, que todo hombre debe cultivar en relación a su creador. Y así como la religión es virtud natural que todo hombre debe cultivar en relación a Dios creador, el pecado es un acto contrario a ese Dios creador y a su orden. Entonces, repito, una de las causas de la pérdida del sentido de pecado es la pérdida del sentido religioso de la existencia, que va más allá, digamos, de una crisis del cristianismo, del judaísmo, del islam en Occidente, por supuesto, y apunta a algo más global, la secularización como eliminación de todo rastro religioso del mundo y por ende también de la idea del acto malo como pecado. Se sigue considerando los actos moralmente malos, pero no ya como pecado.
En segundo lugar, la crisis del concepto de pecado está muy ligado al concepto de libertad como autonomía. Es decir, el hombre se da a sí mismo la ley. El hombre es autónomo. El hombre no debe rendir cuentas a ningún otro, ni superior ni igual, sino que, en todo caso, rinde cuentas solamente ante sí mismo. Esta idea de que no debo rendir cuentas, de que tengo una libertad de 360 grados que no me exige rendir cuentas ante nadie, también debilita notablemente el concepto de pecado. Un ejemplo es el actual así llamado derecho al suicidio. El otro día leía, también en los diarios, que las sociedades más secularizadas tienden a mayor cantidad de suicidios. Esto tenía que ver con que en Uruguay, que es una sociedad bastante secularizada, más que la Argentina, hay mayor tasa de suicidios, por ejemplo, que en Argentina. Lo cual haría pensar que la estabilidad de la moneda no es una garantía. Ahora que se idolatra tanto y con buenas razones la estabilidad de la moneda. Es decir, la secularización lleva a un concepto de autonomía, no rindo cuentas a nadie. Mi vida es mía y hago con ella lo que quiero. Incluso quitármela. Una tercera razón, muy conectada con las anteriores, es la influencia de las filosofías sociologistas. ¿Qué es la filosofía sociologista? Es la filosofía que sostiene que las normas morales son construcciones sociales y nada más. Entonces, si la norma moral es mera construcción social, la infracción a la norma moral, o sea, el acto malo, el acto moralmente malo, no es más que la transgresión de una norma humana. Es evidente entonces que deja de ser pecado. El dilema entonces no está entre la filosofía y la teología, como podría plantear algunos. Teología sí afirma el pecado, filosofía no conoce el pecado, sino que tiene que ver con qué tipo de filosofía, de qué tipo de filosofía se trata. Es decir, las filosofías sociologistas niegan el pecado por esta razón. La filosofía que sostiene la existencia de un orden natural va a reconocer la existencia del pecado, como acto contrario justamente a ese orden. El concepto de pecado presupone la idea de un orden natural. Es verdad que un positivismo bíblico tipo luterano también sostendría el concepto de pecado como oposición a la norma establecida por Dios en la Biblia. Pero si se niega el orden natural, también se debilita el concepto de pecado como opuesto, digamos, a la revelación bíblica. Porque los pecados señalados en la Biblia, contrarios a los mandamientos, son también de orden natural. El orden natural entendido como un orden divino, de origen divino. El ejemplo más claro que yo encontré, yo no soy ningún experto, pero en la cultura griega sobre este tema es Antígona, la tragedia de Sófocles, donde Antígona se plantea claramente el conflicto entre obedecer la ley humana, la ley social, la ley de la polis, o obedecer una ley más antigua, más profunda, que no se sabe desde cuándo rige, que manda a enterrar a los muertos. Entonces, ella dice, tengo que obedecer a esta ley, no a la ley de la polis, sino a la ley más antigua. Entonces sale de la ciudad desobedeciendo al líder de la ciudad, de la polis, para enterrar a su hermano. Entonces por esto es condenada ella también. Pero hay un orden más profundo que si ella no respeta, estaría violando, estaría pecando en contra de ese orden. Si la ley moral es una mera ley social, esto no tiene ningún sentido.
Antígona no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido hablar de pecado. Pecado es solamente la transgresión de una norma sobrehumana de conducta. En cuarto lugar, nosotros vemos esto muy a la luz de la enseñanza del maestro Pomar, que hay otras filosofías que debilitan mucho el concepto de pecado por otro lado, por otro lugar, que son las filosofías del ser genérico. Filosofías del ser genérico que, para los que no escucharon estas enseñanzas, voy a resumir brevemente, sostienen que el proceso histórico es un proceso de una totalidad que avanza. El pueblo, la clase social, la sociedad, el espíritu del mundo, y que los individuos no son responsables de sus actos, sino que son movidos por estos procesos genéricos. El marxismo es una filosofía del ser genérico, el hegelismo es una filosofía del ser genérico. Estas filosofías no niegan la existencia del mal, pero lo consideran como ontológico, es decir, como luces y sombras necesarias del proceso de la historia. No es mal moral, es mal ontológico, entonces no es pecado. Estas filosofías sostienen una concepción del mal que ya había sido enunciada en el llamado mito de Anaximandro, donde Anaximandro, este antiguo filósofo griego, decía esto de que el bien y el mal se compensan en un proceso oscilatorio necesario. Pueden estudiar más a fondo este tema, que yo no voy a desarrollar en profundidad, del mal entendido como ontológico. Fíjense que Hegel, por ejemplo, que es un clásico ejemplo del mal como mito de Anaximandro, del mal ontológico, habla mucho del mal en la historia. Dice que la historia es un ara, es un altar, en donde se sacrifican los individuos. Pero este proceso de sacrificarse los individuos en aras de la idea, en aras de la totalidad, no es un proceso libre de los líderes, de los pueblos. No, no. Esto es un proceso ontológico necesario. Es la misma marcha del espíritu del mundo que sacrifica a lo particular. Entonces acá no hay pecado. Lo mismo en el marxismo. En el marxismo no tiene ningún sentido hablar de pecado. Cuando se piensa que el marxismo está asociado con una crítica moral a la burguesía, esto es muy superficial. Porque la burguesía cumple con la ley que le está asignada por la ley de la historia, que es la dialéctica. Entonces, es necesario que emerja una burguesía, que esa burguesía oprima a un proletariado y que este proletariado se rebele contra ella y haga la revolución. Todos estos son procesos necesarios. No es una cuestión moral la de la opresión de los oprimidos, sino que es una cuestión ontológica, dialéctica, la dialéctica de la lucha de clases. Cumplen los burgueses con su misión histórica, necesariamente, ¿sí? Entonces, en estas filosofías no hay pecado. En cambio, hablar de pecado es hablar de la responsabilidad del hombre libre. Dice Piper allí en el concepto de pecado, que el pecado pone al hombre cara a cara con su esencia. El pecado pone al hombre cara a cara con su esencia espiritual y libre. En este sentido hay una especie de dignidad implícita en la capacidad, digamos, de pecar, que es una imperfección propia de la criatura, ¿sí?, de los ángeles o de los hombres, pero es una imperfección de un ser espiritual. Y Guardini, en El Poder,
habla de aquello de lo que todo depende, dice, la responsabilidad del hombre libre. En ese libro, que es un gran libro, El Poder, escrito en la década del 50, con las guerras, la Segunda Guerra todavía fresca, Guardini hace una meditación sobre el poder y dice, se opone mucho a estas filosofías que hacen del mal algo necesario en las dialécticas de la historia. Y que hay que volver a poner la posibilidad de un futuro mejor en la libertad del hombre libre, digamos, valga la redundancia. El mal en la historia y en la sociedad se debe ante todo al pecado. Entonces, el dolor, el sufrimiento, se debe principalmente al pecado. La historia es esencialmente moral. Esta tesis, que es una tesis del personalismo cristiano, digamos, o también bíblico, ¿sí?, es a la vez sumamente dolorosa para el hombre, porque el hombre es responsable de sus propios sufrimientos, pero a la vez profundamente esperanzadora. Porque si uno sufre una serie de males porque le acontecen sin mediar su libertad y su poder, las debe sufrir, digamos así, estoicamente, pero no puede hacer nada al respecto. En cambio, si esos sufrimientos brotan de la libertad humana, podemos hacer algo al respecto, que es justamente la conversio cordis, el cambio de corazón, el cambio en la libertad, digamos, el cambio desde la libertad. Estas son distintas razones que acabo de enumerar por las cuales el pecado en nuestra época está tan debilitado, ¿no?, como concepto. Puede haber otras. Paso ahora a hablar un poquito de qué es el pecado, aunque vengo diciéndolo un poco más formalmente, ¿no? Ante todo, el pecado en la ética cristiana y en la ética, digamos, filosófica, se inscribe dentro del concepto de acto humano. El concepto del actus humanus, o acto voluntario, es un concepto clave de la ética clásica. Se distingue de los demás actos del hombre, en que los actos humanos son aquellos que brotan de nuestra razón y de nuestra libertad. Entonces, el acto humano implica de suyo la moralidad. Es decir, necesariamente un acto humano es moralmente calificable, vamos a decir así. Moral no significa bueno. Moralmente calificable no significa bueno. Acto moral es lo mismo que acto humano. ¿Se entiende? Puede ser bueno o puede ser malo. El acto moralmente bueno es eso, un acto moralmente bueno. Y el acto malo es el pecado, ¿sí? En este sentido, se puede definir el pecado como en contraste con el acto moralmente bueno, con el acto humano moralmente bueno. Y, por ejemplo, hay varios criterios que Piper enumera en su obra, que son los distintos criterios por los cuales un acto humano puede ser considerado bueno, y su opuesto, malo, ¿no? Por ejemplo, un acto moralmente bueno es aquel que está de acuerdo con la ley moral, obviamente. El acto moralmente malo, el pecado, es contrario a ella. El acto moralmente bueno es aquel que está de acuerdo con la recta razón. El acto moralmente malo, o sea, el pecado, es un acto contra la razón. Dice Piper, curiosamente o paradójicamente, es un acto racionalmente cometido contra la razón. Es decir, es una razón desordenada que va contra la recta razón. Lo mismo con respecto a la conciencia. Si el acto moralmente bueno es aquel que se realiza conforme a la recta conciencia, el pecado es un acto contrario a la recta conciencia. Y finalmente, punto 4, o definición número 4, que es la que yo voy a usar más en el resto de la exposición, el acto moralmente bueno es aquel conforme a la naturaleza de la cosa. Es aquel acto conforme a la esencia de la cosa.
La cosa puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser yo mismo, ¿sí? El acto moralmente bueno es el acto que se deja gobernar por lo que la cosa pide, por lo que la naturaleza de la cosa pide. Y el acto malo, o sea, el pecado, es el acto contrario a la naturaleza de la cosa. Yo me voy a quedar mucho con esta forma de definir el pecado. Piper muestra que detrás de todas estas formas de definir el pecado está implícita la definición más propia del pecado, como acto contra la divinidad, que es lo que decíamos antes, el carácter esencialmente religioso del concepto de pecado. Ustedes me podrían objetar, pero profesor Berro, o es un acto contrario a la naturaleza de la cosa, o es un acto contrario a la divinidad, póngase usted de acuerdo. No, no, las dos cosas son totalmente compatibles. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la cosa es creación divina. Entonces, actuar en contra de la naturaleza de una cosa es actuar en contra del creador. ¿Se entiende? Porque es el creador de eso. ¿Hay una pregunta? No, un eco tengo. No sé si hay un micrófono abierto. Les pido que cierren los micrófonos porque me está dando eco. Entonces, Piper habla de criterios inauténticos para definir el pecado, que son estos que dije antes, de acuerdo a la ley moral, en contra de la ley moral, en contra de la recta razón, en contra de la recta conciencia, en contra de la naturaleza de la cosa, y criterio auténtico, que es en contra de la divinidad. Pero yo me quedo con esto anteúltimo, el acto moralmente malo contrario a la naturaleza de la cosa, contrario a su esencia. Y acá voy a recordar, porque mi meta es mostrar la conexión entre pecado y dolor, el pecado como causa del sufrimiento. El concepto que Comar nos explicaba de la eidopoiesis. La eidopoiesis es un concepto extremadamente importante y fecundo de la enseñanza de nuestro maestro Comar. La voy a explicar brevemente para quienes no lo conocen, quienes me escuchan quizá por primera vez. La palabra eidopoiesis significa, poiesis significa la realización de la eidos o del eidos, que es la esencia o la naturaleza de la cosa. Entonces, la eidopoiesis es la realización de la naturaleza de una cosa, la actualización de sus potencialidades, diríamos el buen desarrollo, el justo desarrollo de un ente, el bien de ese ente, el bien de ese ente, porque el bien de un ente consiste en cumplir, por decir así, con su naturaleza, con su esencia. Entonces, eidopoiesis significa esto, el bien de cada ente, la plenificación de su naturaleza, no solo específica como parte de una especie, sino también individual. Este ente particular tiene una esencia propia y su eidopoiesis es la realización plena, el bien pleno de esa esencia del ente. Desde este ángulo es que propongo la siguiente tesis. El pecado es causa del dolor porque lastima la eidopoiesis del ente. El pecado es causa del dolor porque hiere la naturaleza intrínseca de cada ente, ¿no? Mentir, matar, robar, etcétera, etcétera, causa un daño a la eidopoiesis del ente, y por eso el ente sufre. Porque su realización como ente se ve afectada, se ve lastimada, se ve herida por el acto malo, ¿sí? Que es justamente el pecado. El pecado altera el buen curso de los acontecimientos, el orden en los acontecimientos, el buen desarrollo de las personas, porque altera su eidopoiesis. Altera su eidopoiesis.
En ese libro que les mencioné, Guardini, El poder, tiene un pasaje fantástico donde habla del futuro de la historia y dice justamente esto, ¿no? Yo estoy esperanzado en un futuro mejor, dice Guardini, pero siempre y cuando el hombre vuelva a la actitud que ya Platón llamaba la justicia. Es decir, la voluntad de ver la esencia de las cosas y hacer aquello que desde esta esencia es necesario. O aquello que esta esencia exige. Bueno, el pecado es exactamente lo contrario. Es la injusticia por esencia, porque es el acto contrario a la naturaleza de la cosa. La esencia del pecado, en este sentido, es la injusticia, entendida en sentido muy amplio la justicia, ¿no? Y su opuesto, la injusticia. Fíjense, en este momento me acuerdo de Charles de Foucault, en esa oración maravillosa del abandono, le pide muy pocas cosas a Dios, ¿no? Y una cosa que le pide es que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Bueno, la eidopoiesis del ente es la voluntad de Dios para cada criatura. Y el pecado lastima en este sentido la voluntad de Dios, porque se opone a la eidopoiesis del ente. Joseph Pieper, en otro libro que se llama La realidad y el bien, que es su tesis doctoral, habla del realismo como un querer, para cada ente su forma propia de realización. Querer para cada ente su forma propia de realización. Esto es el amor en el fondo. Ahora bien, el pecado es en este sentido siempre un acto contra el amor, porque es un acto contrario a la forma propia de realización del ente. Voy a poner un par de ejemplos, ¿sí? Los problemas en las relaciones interpersonales, ¿sí? Lo que llamamos una persona sana, de buenas relaciones interpersonales, es una persona que contribuye a la eidopoiesis del otro, en forma, diríamos así, natural, forma permanente. Es una persona buena en el fondo, y la palabra buena es una palabra bastante más exigente de lo que suena a primera vista, es la persona que quiere esto, para cada ente su forma propia de realización. Esta persona cultiva buenas relaciones interpersonales. Y me parece, no lo podría afirmar con total seguridad, que la inmensa mayoría de los sufrimientos psicológicos de las personas tienen que ver con estas faltas contra las necesidades esenciales del otro. Desde que son chicos, desde que somos chicos, a lo mejor nuestros padres cometieron errores importantes con nosotros, a lo mejor en el ámbito educativo en el que estuvimos, etc. Es decir, que nuestra eidopoiesis no fue respetada. Y en ese caso quedaron heridas que luego nos cuestan la vida, digamos, nos cuestan a través de la vida. Y pongo otro ejemplo, ¿sí? El sufrimiento psicológico, que es un sufrimiento muy importante, y otro ejemplo son los pecados sexuales. Sobre el sexo hay muchísima literatura, es un tema mega de la época, un pansexualismo de la época, pero no se ve que a través del desorden sexual, lo grave del desorden sexual es que a través de él se lastima a las personas. A través de él se lastima a las personas. Una persona, digamos así, puede destruir una familia por su desorden en su vida sexual, con muchísimo dolor de los miembros de esa familia, ¿sí? Una persona puede herir gravemente a una institución
por sus desórdenes sexuales. Por ejemplo, la iglesia con los abusos de los religiosos y de los sacerdotes. El daño, muy magnificado por las campañas anti-eclesiales, pero muy real, que se le hizo a la iglesia desde el desorden en la vida sexual de sacerdotes, de monjas, etc. Es decir, se lastima la idopoiesis, en este caso, de la iglesia. El escándalo como destrucción de instituciones, ¿no? Corruptio optimi pésima. La corrupción de lo mejor es la peor, ¿sí? Entonces, acá hay que acordarse que a través del orden en la vida sexual se preserva la justicia. Y esto es lo que hace graves a los pecados sexuales. Piper, en el libro sobre la templanza, ensayito sobre la templanza en las virtudes fundamentales, explica que el pecado de la fornicación es pecado grave porque es injusticia hacia el niño que puede nacer de esas relaciones. Piensen en los abortos solamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas idopoiesis personales frustradas y truncas desde el desorden en la sexualidad? Entonces, el pecado daña la idopoiesis del otro, y por eso le duele tanto a Dios, que es su creador. A Dios, la ofensa del pecado a Dios no le afecta directamente en su dignidad, porque Dios está por encima, pero lo lastima el daño de su criatura. Esto no sé si teológicamente es muy exacto, pero me parece que es válido. Y luego está el pecado que te daña a vos mismo. No solamente actos que directamente te dañan a vos mismo, qué sé yo, autolesiones o adicciones, sino que todo pecado te daña a vos mismo. También el pecado que vos causás en el otro, el daño que causás al otro te daña a vos mismo. Porque es contrario a tu idopoiesis, a tu realización como persona. Daña tu idopoiesis, el pecado que cometés. Y te causa dolor, quizá no inmediato, pero sí a la larga, ¿sí? Acá me acuerdo del Geautón Timorúmenos de Baudelaire, ¿no? Comar citaba esto del Geautón Timorúmenos, el verdugo de sí mismo. Verdugo de sí mismo. Hay una comedia de Terencio, creo, romana, pero hay un poema de Baudelaire que se llama Geautón Timorúmenos, que dice así el poema: yo soy el puñal y la herida, soy el cachetazo y la mejilla, los miembros y el tormento, el verdugo y la víctima. Es decir, uno podría decir solamente Baudelaire, que era una persona tremendamente trágica y que se lastimaba a sí mismo. No, no, se refiere a toda persona humana cuando peca. Hay un poder autodestructivo del pecado, generador de dolor propio y, diríamos así, arruinador de la felicidad personal. Esto es muy evidente. Santo Tomás dice por allí, ¿no?, que los buenos vuelven con alegría a su propio corazón. En cambio, los malos no pueden volver con esa alegría a su propio corazón. Es decir, se están frustrando como personas, lastiman su propia integridad, su propia dignidad. Nos estamos, hay que hablar en primera persona, ¿no? Y acá siempre conviene recordar la tesis de Gorgias, de Platón, una tesis fantástica, que dice, hay un debate, dice que es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Todo pecado contra el otro es a la vez pecado contra nosotros mismos, contra nuestra idopoiesis como personas.
lastimamos lo que Comar llamaba la dignitas hominis ad intra. Comar insistía mucho en que hay que ver la dimensión interior, ética y personal del concepto de dignitas hominis. En general lo usamos como un concepto muy válido para hablar de la dignidad del hombre, del otro, de los derechos del hombre, etc. Pero él decía, guarda, que dignitas hominis tiene un valor ad intra, para con uno mismo, un valor moral. Es decir, yo no debo hacer aquello porque daño al otro y porque me daño a mí mismo también. Y está relacionado con el justo amor a nosotros mismos. El amor hacia sí mismo puede ser ordenado, puede ser desordenado. Hay un desorden del amor que está en la raíz de todo pecado, la filautía. Es un amor a sí mismo desordenado. Está en la raíz de todo pecado concreto. Y hoy nuestra época lo fomenta como egoísmo validado culturalmente, como narcisismo cultural. ¿Sí? Esto es muy fuerte. Este principio de que yo debo priorizarme, ok, a veces es válido que uno se tiene que priorizar cuando se ha descuidado, y entonces tomarse un descanso en la vida de sacrificio y reponerse, por ejemplo. Pero como enfoque general de vida, esto de priorizarse es nefasto. Es nefasto también para alcanzar la propia felicidad. Realizarme a costa de los demás, ¿no? Este amor a sí mismo desordenado que está en la raíz de todo pecado. Es un misterio por qué el hombre peca, porque el hombre naturalmente quiere el bien. ¿Por qué peca? Peca porque ve como bueno para él, en determinadas circunstancias, algo que no lo es en sí. Es el bonum apparens, el bien aparente. El hombre, cuando peca, es porque busca un bien aparente que no coincide con el verdadero bien. Entonces el ladrón ve el bien de poseer el celular y no ve el mal de clavarle un cuchillo en el pecho a un hombre, el daño que se hace a sí mismo y al hombre, ¿verdad? Pero está el celular, es decir, un bonum apparens, o un desorden del amor, ¿no? En cambio, en la vida ética se enseña el justo amor a sí mismo, que está unido a esa dignitas ad intra, ¿no? El sujeto cree que se ayuda a sí mismo cuando peca, pero no se ayuda a sí mismo. Lo trágico del pecado es que la persona, pensando que hace algo que le conviene, se causa un daño a sí mismo. En este sentido, Santo Tomás enseña que en todo pecado hay cierta ignorancia del intelecto. Este daño que se hace el hombre a sí mismo, acá me ponen, ahí, veo que ya, Marcelo, ya te contestaron, buenísimo. Eidopoiesis. Hay un texto que a mí siempre me llamó la atención del Evangelio, y todavía no voy a hablar de cristianismo, pero voy a hacer referencia puntual a este texto, que es el texto de Mateo 9:2, en el capítulo 9, versículo 2. Unos hombres le llevaron a Jesús a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y yo pienso, ahí soy el paralítico, no me puedo mover, no me puedo parar, no puedo caminar, y me viene con mis pecados. ¿Cómo es esto? Y sí, porque es mayor mal para el paralítico sus pecados que el hecho de ser paralítico. Es peor para él su parálisis espiritual que su parálisis corporal. Y esto es lo que se puede sacar como mensaje de acá. Es mayor beneficio para una persona el ser curada en su alma que el ser curado en su cuerpo, ¿no?
no puede significar otra cosa. Es mucho más importante para el paralítico ser perdonado de sus pecados que ser curado de su parálisis. Es el tremendo daño que nos hacemos a nosotros mismos también cuando pecamos. Y también a Dios le enoja porque lastimamos nuestra propia idopoiesis, que es su voluntad. Hago un breve paréntesis antes de ir al tema del cristianismo, que sería como final, digamos, de la exposición, que es el concepto de pecado. La palabra griega para pecado es hamartía. Hamartía. La palabra propiamente significa pecado. Cuando en el Evangelio, que está escrito en griego, Nuevo Testamento, se dice pecado, se dice hamartía, ¿sí? La palabra hamartía, etimológicamente, significa desacierto. Y en su origen se usaba para el arte de la guerra. Es decir, el tirador de jabalina le erraba en el blanco, por ejemplo, en la Ilíada, le erra el blanco y se usa el verbo hamartano, que es el verbo de donde viene la palabra hamartía. Es decir, le erró el blanco. Comán insistía mucho en que el bien moral consiste en dar en el blanco. En hacer, ¿qué quiere decir dar en el blanco? Parece medio azaroso, ¿no? No es nada azaroso. Es fruto de la reflexión y de la visión de la realidad. Dar en el blanco significa hacer precisamente aquello que hay que hacer. Hacer precisamente aquello que hay que hacer. Que es uno. Hay muchas formas de errar, dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, pero una sola de acertar. Una sola de acertar. Y el bien es el acierto, es hacer, es lo que la prudencia manda, ¿no? Hacer aquello que la situación pide. El cómo hay que hacerlo, el cuándo hay que hacerlo, las circunstancias apropiadas. Entonces, el esfuerzo de hacer justo aquello que hay que hacer. Y errar es hacer justo lo que no hay que hacer o dejar de hacer, en el caso de los pecados de omisión, aquello que hay que hacer. Pecados de omisión que son un tema aparte, son temazo, sobre los que se enfatiza poco para mí y hay que meditar más, ¿no? El pecado de omisión no es dejar de hacer todo el bien que uno pudiera genéricamente. Pecado de omisión es dejar de hacer lo que tengo que hacer en determinadas circunstancias. Entonces, debería haberle dicho algo a esta persona en esta circunstancia y por cobardía no le dije nada y me callé y concedí. Ese es el pecado de omisión. Es muy concreto el pecado de omisión, no es una cosa genérica. Yo debería, qué sé yo, regalar todos mis bienes y darlos a los pobres. No puedo hacer eso, no puedo. Soy casado, etcétera, tengo unas obligaciones. Pero sí debería haberle dicho eso a tal persona y no se lo dije. O debería haber actuado de tal manera en tal circunstancia y no lo hice. O debería haberle dicho esto a mi hijo o haber tenido tal gesto con mi hijo y se me pasó y no lo tuve. En fin, desaciertos, ¿sí? Desaciertos. Y acá me parece que este desacierto tiene que ver con lo que Comar llamaba la amatía, el no ver lo que la realidad pide justamente para su eidopoiesis. Y termino esta exposición meditando un poco sobre el cristianismo desde el ángulo del sufrimiento de causa pecado. Fíjense, la conclusión de esta charla sería la siguiente. Si es verdad que hay tanta conexión entre el pecado y el dolor, el único camino para disminuir el dolor es disminuir el pecado.
eliminarlo en esta vida, en esta historia, sabemos que no se puede. Trigo y cizaña, hasta el fin de los tiempos. Pero el camino sería reducir, disminuir el pecado. Me pasa, por ejemplo, en el colegio, hay que combatir el bullying. Entonces tenemos que traer un procedimiento anti-bullying. Y en realidad lo que hay que hacer es enseñar a los chicos a ser más buenos. ¿Se entiende? Es decir, tiene que ver con tener buen corazón. Es un pecado agredir todos juntos a una víctima. Entonces hay que combatir eso trabajando en los chicos el corazón y haciendo que sean más buenos. Se trata de eso, por ejemplo, ¿no? Y así habría menos sufrimiento en ese colegio o en ese grupo social, ¿sí? Habría más alegría, más felicidad. Es decir, disminuir el pecado nos llevaría a disminuir el dolor. Una sociedad más buena, entonces, sería necesariamente una sociedad más feliz. El cielo va a ser muy feliz, no solamente porque vamos a contemplar a Dios, si Dios quiere, sino también porque todos vamos a ser buenos, es decir, porque vamos a estar todos confirmados en el bien. Nuestra libertad ya va a ser una libertad confirmata in bono. Entonces, como comunidad, como reino de los cielos, va a ser un lugar lindo porque todos vamos a ser buenos en el cielo. Y una tierra más feliz sería una tierra con menos pecado. Pero ¿qué nos dice la revelación? Y ahora sí, me baso en la revelación y en la fe. Hay un misterio en el pecado, en el misterio de iniquidad. Hay algo muy curioso con el pecado. Nosotros solitos podemos caer en el pecado, nos dice la revelación, pero no podemos solitos salir de él. El pecado es como un pozo suficientemente profundo, sin escaleras naturales ni artificiales, en el que me caigo por descuido, por falta de atención, por ignorancia, intelectus, etc. ¿Sí? Y es imperfecta la imagen, como todas las imágenes. Nadie se cae voluntariamente a un pozo, en cambio el pecado es voluntario. Pero el pecado es como un pozo. Yo puedo caerme, pero no puedo salir solo. Esa es lo que nos enseña no solamente el cristianismo, también la tradición bíblica. La tradición bíblica judía es que solo Dios perdona los pecados. El hombre solo no puede perdonar el pecado de otro, pero no puede sacar al otro totalmente de su pecado. El pecado es una realidad que el hombre puede hacer por sí mismo, pero de la que no puede liberarse totalmente por sí mismo. Solo una fuerza divina puede salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Eso dice la revelación. Entonces, lo propiamente cristiano no es el pecado, sino la redención. Se dice mucho, y con cierta razón, que la enseñanza del cristianismo sobrecargó el tema del pecado, generó muchos sentimientos de culpa, a veces patológicos. Se han escrito libros, el de René Enard, sobre el universo mórbido de la culpa y proponer moral sin pecado, etc. Y tienen razón, ha habido excesos en el cristianismo con el tema del pecado. Ha habido excesos. Pero si miramos bien el mensaje del cristianismo, el contenido esencial es el de la redención, pero presupone el pecado. Es decir,
le da tremenda relevancia al pecado. El pecado fue causa o motivo, para ser más precisos, de la encarnación. Hay todo un debate entre teólogos si el verbo se hubiera encarnado, si no hubiera habido pecado, si hubiera pecado. Santo Tomás dice que el motivo de la encarnación es el pecado. El pecado tiene un costo altísimo. Esto es sobre todo muy claro en el Nuevo Testamento, más que en el Viejo. El altísimo costo del pecado. ¿Por qué es tan costoso el pecado? Porque ataca directamente el fin mismo por el cual existe la criatura, que es la felicidad. Es decir, porque es el origen del dolor y del sufrimiento. Es lo opuesto al plan de Dios, que quiere que las criaturas sean felices, ¿sí? Y el pecado destruye esa felicidad para la cual fuimos creados. Entonces, no podemos perder del todo el sentido del pecado, porque perdemos el sentido del cristianismo. Perdemos el sentido más profundo del cristianismo, del misterio de la encarnación, del misterio de la Pascua. Al mismo tiempo no podemos exagerar patológicamente la cuestión del pecado, porque tampoco ese es el mensaje. Justamente el mensaje es el de la misericordia, no el del pecado. Pero tenemos que mantener como muy clara la presencia del pecado, la importancia del concepto de pecado, el daño terrible que causa a la eidopoiesis del ente el pecado, y el sentido que tiene la redención, que es rescatar al ente justamente, y rescatarlo para su plena realización, o sea, para su plena eidopoiesis. Entonces, meditar mucho sobre esta conexión entre pecado y sufrimiento. Encontrar la conexión, verla en concreto, para apuntar a que con una renovación ética y espiritual significa un camino a una mayor felicidad en el ámbito de la familia, en el ámbito de las instituciones, etc. Y sobre todo vivir con esperanza en la posibilidad de esta conversio cordis, que es el aporte de nuestra libertad justamente para la superación de esta causa de nuestros mayores males. Bueno, yo terminaría acá, son las 8:13, y le preguntaría a alguno si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, desactivar sus micrófonos silenciados. Me han escuchado todos de manera muy paciente, a ver qué les resuena, qué quieren aportar, qué les parece valioso. A ver, Gerardo. Alberto, una consulta. ¿El hombre tiene posibilidades, o sea, un mecanismo que permite ser pecado? Escribime la pregunta porque tu micrófono anda muy mal. Pero, Mientras tanto, puedo contestar a alguien más, si quieren. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre Hola, es Florencia. Florencia y soy docente de formación religiosa en secundaria. La verdad que me encuentro ante una situación en cuanto a cierta, o sea, considero que los adolescentes, terminologías como, o sea, pecado, no son bien recibidas. Claro. Entonces, o sea, ¿cómo podría acercarle en mi materia? Me siento realmente con una misión, ¿no? en impartir estos contenidos sin que ellos puedan experimentar una vivencia de Dios también. Entonces, Claro. ¿cómo acercar, o sea, una definición de pecado a
adolescentes en pleno, ¿no?, ebullición de un montón de situaciones, acorde a la etapa evolutiva y demás, ¿no? Exacto. O sea, la verdad que no sé cómo expresar la pregunta de manera clara tampoco. No, es clarísima la pregunta. Yo también estoy en la educación de adolescentes, así que entiendo perfecto la dificultad. Salvo adolescentes que estén especialmente formados dentro de un determinado ámbito, sobre todo familiar, muy favorable, en general, incluso Piper dice, no siempre es bueno usar las palabras estas, a veces hay que usar otras expresiones, ¿sí?, que significan lo mismo en forma que el otro lo pueda aceptar. Yo creo que Comprendo. sí, que a un adolescente hay que hablarle de actos libres que no ayudan. En la línea esta de la idopoiesis, sin usar la palabra idopoiesis, es decir, hay actos que no le hacen bien al otro, hay actos que no me hacen bien a mí. Esos son lo que llamamos actos malos, actos moralmente malos, y a nuestro Dios no le gusta porque nos hacemos daño a nosotros mismos o porque le hacemos daño al otro, a su criatura. Eso lo puede entender un adolescente, expresado en estos términos. No sé si le ayudo un poco, Florencia. Sí, la verdad es que sí. Me encuentro como ante la dificultad de poder, o sea, transmitir, o sea, intentar transmitir, o sea, algo concreto, o sea, que no se escape, o sea, Bueno, pero los chicos de- saben lo que es causar daño al otro. sí, Mentir, claro, por eso. lastimarlo, agredirlo, hablar mal de él en una red social, y los chicos son muy éticos, tienen un sentido fuerte sobre todo Es cierto. en el plano de su vida como grupo, ¿no? Y ahí se puede mostrar que hay actos que conducen, que ayudan, que construyen, y que a Dios le gustan, y hay actos que no ayudan, que no construyen, y nuestro Dios, que quiere nuestra felicidad y la de los demás, lo evalúa desde el ángulo de lo que nos ayuda a ser felices o no. Perfecto, Ni perfecto. siquiera sería indispensable usar la palabra pecado de entrada. En última instancia, después se puede aclarar, bueno, a esto llama la Ah, religión pecado. A esos actos que no ayudan y que no construyen la persona del otro y la persona y la propia persona. A eso es lo que la comprendo. religión llama pecado. Entonces después le pones el nombre, pero no, primero lo explicás con otro lenguaje. Muchas gracias. Sí. No, al Muy contrario. A amable, ver, muchas gracias. acá Juan Ignacio Fernández Ruiz, muchas gracias. Bueno, hasta luego. La persona tiene posibilidad de percibir que está pecando, sí. ¿Cómo promover esa intuición interna? Sí, la persona tiene posibilidad de percibir que está pecando, sí, es la conciencia antecedente y la conciencia simultánea, ¿no? Que al mismo tiempo que estoy haciendo algo me dice que no está haciendo bien. Y bueno, la educación consiste en ese promover esa intuición interna, ¿no? La educación moral, escuchar la voz de tu conciencia que no se va a equivocar. No la adormezcas, no la silencies, escucharla, estate bien atento, porque dentro tuyo hay una voz que viene de Dios y que te va a decir que eso no está bueno. Eso es la sindéresis. La sindéresis, exactamente. El juicio de la sindéresis. Sí, es un juicio intuitivo natural de la moralidad. Se diferencia del juicio de la prudencia porque el juicio de la sindéresis es sobre las normas generales. Si estoy mintiendo, la sindéresis me va a decir está mintiendo, ¿sí? Pero la conciencia es el juicio sobre el acto, o sea, es la aplicación de la sindéresis al acto particular. Ah, No es exactamente lo mismo la conciencia moral que la sindéresis. La conciencia es la aplicación al acto.
del juicio más general de las intereses. Pero bueno, eso sería para una clase de ética más detenida. Alberto, quería hacer un Ok. comentario, si puede ser. Adelante, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo Mira, estás? bien, acá en el campo, por eso el atuendo. Te veo muy, muy radical con esa boina roja. No, conservador. Perdón, Sí, no te quise ofender, perdón. no, Bueno, es la blanca la los radical. radicales son los radicales son los de la blanca, sí. Sí. Tenés razón. Acá en Santa Fe estoy. Mirá, fui a la conferencia de Pablo Muñoz Iturrieta, que habló de todo lo que se viene con el transhumanismo, y explicó que Yuval Harari es el intelectual de todos los tecnócratas, y ellos quieren hacer el Homo Deus, que me pareció ya el nombre una aberración, eso, Homo Satanicus, me parece mejor. Y ellos dicen que la biología quedó estancada y entonces con la tecnología van a superar la biología y ya están creando humanoides con material genético de células madre, pero de un óvulo o también por separado, sin ser fecundado, de un espermatozoide. Eso me pareció un pecado, pero más que capital, es como la recreación de la creación divina, pero totalmente extirpado de lo divino. Me quedó realmente impactado y eso lo van a imponer a nivel global para las agendas 2020, 2030 y 2050. No sé qué opinas de esto. ¿Qué te puedo decir? Gravísimo, gravísimo. No sé exactamente hasta dónde han llegado, pero que pueden llegar demasiado lejos no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. El tema del transhumanismo es un tema muy importante. El 21 de septiembre en nuestra fundación va a hablar Mariano Asla sobre el mismo tema. Se lo recomiendo mucho también. Yo no soy experto en el tema, sí sé que la tecnología le da al hombre cada vez más poderes tremendos sobre la creación y sobre sí mismo, que si no están guiados por una norma ética, por valores, por principios y sobre todo por una ley natural, pueden causar muchísimo daño, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero igual nunca caer en la desesperanza, ¿no? Cuando miramos el presente y el futuro, una mirada demasiado, vamos a decir así, en el mal sentido apocalíptica, no. Yo trato de evitarla porque me acuerdo un cuento. Ahora ya dejaste de grabar, María. ¿Estás grabando? Bueno, lo puedo Sí, contar. sí. ¿Querés que pare la grabación? No, está bien, no hay problema. Lo voy a contar que quede grabado. Comar contaba un cuento de un amigo suyo, muy, muy querido por nosotros, el profesor Iturralde, que un día se había encontrado con una persona que le había trazado un panorama tremendo del futuro, tremendo del futuro. Entonces, parece que Iturralde no pudo dormir esa noche y la noche siguiente pensando en todo lo que le había dicho esta persona. Entonces, unos días después se volvieron a encontrar Iturralde con esta persona. Iturralde le dijo: usted sabe que no pude dormir de todas las cosas que usted me dijo que iban a suceder. ¿Cómo? Le dice: ¿no pudiste dormir? Déjate de bromar, dormí tranquilo. Es decir, hay veces se habla de cosas con un sentido catastrófico sin tomar suficiente dimensión de la gravedad de lo que esto puede ser, ¿no? Entonces, yo digo, no podemos perder de vista que la historia está en manos de Dios, que Él es el Señor de la historia, y la fe que nos ayuda a ver claro en los desastres del presente y posibles desastres del futuro, nos tiene que ayudar también
a sostenernos en la confianza en la providencia. Porque si no, si la fe solo nos sirve para ver claros los desastres y no nos sirve para ver clara la esperanza, es una fe trunca, Claro. es una fe totalmente Bueno. manca. Me preocupa el exceso de catastrofismo no acompañado de una confianza en la divina providencia. Pero estoy de acuerdo en que esto es gravísimo. Sí, sí, sí. Decía que el hombre es un animal hackeable, dice Harari. Sí, O sí, sea, sí, sí. cerebro hackeable, ¿no? Sí. Bueno, Y además tiene una confianza en todo lo que es la inteligencia artificial y con los datos. Yo digo, me da la sensación de que en Harari hay un poco también de fantasía futurista, ¿no? el nuevo profeta. Ahí Joaquín Becar quiere hacer una pregunta, ¿es correcto? Hacela, Joaquín, por favor. Sí, profesor, en realidad son dos preguntas. Sí. La primera pregunta puntual tiene que ver con cómo pensar la realidad del pecado en relación con el purgatorio. Si podemos hablar de una cierta pedagogía de Dios, esa por un lado es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver, hace unos días se confirmó que Francisco está escribiendo la segunda parte de Laudato Si, y varias veces he escuchado por estos días la idea de un pecado ecologista, es decir, cómo de alguna manera la creación sufre el pecado, cómo incorporar. Segundo, lo segundo, sin ninguna duda que podemos pecar en contra de la creación inferior al hombre, porque también es una naturaleza que tiene su edopoiesis y que podemos lastimar. No hay ninguna duda que dañar la creación voluntaria y conscientemente es un pecado contra la obra de Dios. O sea que no hay ningún problema en aceptarlo de esa forma. Y además es un pecado contra la humanidad del futuro. Con el tema ecológico hay exageraciones, pero en sí mismo es una gran verdad el tema, ¿no? Con respecto a lo primero del purgatorio, es un tema teológico. Yo como creyente te puedo decir lo que toda mi vida pensé o sentí del purgatorio, que me pareció siempre digamos, un dogma católico muy, ¿cómo te lo podría decir así? Muy, ¿qué palabra usar? Muy reconfortante. Porque en definitiva lo que te dice el purgatorio es que para entrar al cielo hay que estar bien, bien limpito y nos van a trabajar lo que nos falta para entrar en óptimas condiciones, vamos a decirlo así. O sea que no me produce ningún temor, ni me parece nada horrible el purgatorio, sino que me parece muy, muy esperanzador. Pero mucho más que eso no te puedo decir, y te lo digo como creyente más que como filósofo. Muchísimas gracias. Bueno, me voy despidiendo. Ahora sí, María, si querés apagar la grabación. Muchas gracias a todos por su gran atención. Espero que estas cosas